Buenos días a todos, gracias por estar siempre presentes y puntuales, y como siempre, también agradezco que se puedan conectar, al menos la mayoría, y que por favor pongan mucha atención. El día de hoy vamos a ver ya un problema un poco más complicado, y si nos da tiempo vamos a ver otro un poco y mucho más complicado, ¿sí? Entonces, siempre, por favor, yo voy a estar explicando el problema y siéntanse en confianza de interrumpir, ¿sí? En cualquier momento pueden interrumpir y me pueden hacer cualquier consulta si se pierden en algún procedimiento de lo que yo esté presentando, por favor. Como siempre, me voy a dar a la tarea de leer, pues, el problema. El problema es el problema 31 de Serway de la 10ª edición. Y el problema dice así: 3 objetos se conectan sobre una mesa. ¿Cómo se muestra en la figura P5.31? Y es la que tenemos abajo del problema. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque de masa M2 y la mesa es de 0.350. Los objetos tienen masas de M1 igual 4 kilogramos, M2 igual 1 kilogramo y M3 igual 2 kilogramos. Las poleas no tienen fricción. Inciso A. Dibuje un diagrama de cuerpo libre para cada objeto. B. Determine la aceleración de cada objeto, incluyendo su dirección. C. Determine las tensiones en las dos cuerdas. Y por ahí tenemos nuevamente algo que dice: ¿qué pasaría si D, la mesa fuera lisa? Las tensiones aumentarían, disminuirían o quedarían intactas. Explique. Y yo he agregado un inciso 6, ¿sí?, que por lo regular no está en los problemas, pero sí son de aplicación de las leyes de Newton. Dice: si el sistema parte del reposo, ¿qué distancia recorren las masas en 0.35 segundos? Obviamente lo vamos a hacer, creo yo, que lo hice tanto para cuando hay fricción que para cuando no hay fricción. Entonces, vamos a empezar con el problema, y lo primero que tenemos que hacer es que ya en nuestro dibujo o sobre el dibujo que tenemos aquí, pues yo, aparte de poner los datos que me dieron masa 1, masa 2, masa 3 y un coeficiente de fricción de 0.350, yo obviamente voy a asumir ya cierto movimiento. Ok, les explico. Como no hay ningún plano inclinado, ¿sí?, es más fácil ver hacia dónde se mueve nuestro sistema. Por lo regular, ¿sí?, tenemos que la masa mayor va a comandar el movimiento. En este caso tenemos que la masa de mayor tamaño es la masa número 1. Entonces yo voy a asumir que como la masa número 1 es la más grande, yo voy a asumir que el movimiento que hace la masa 1 es hacia abajo. Y obviamente nos están diciendo que si se mueve el sistema, no nos lo dicen claramente, pero solo con leer que dice el coeficiente de fricción cinética. Acuérdense que en la fricción tenemos dos tipos: la estática y la cinética. Si me dan un coeficiente de fricción estática, es porque el problema está en reposo. Si me dan un coeficiente de fricción cinética, es porque el problema está en movimiento.
La otra parte que yo debo de verificar es si dice algo como que se mueven en un movimiento uniforme o la velocidad es uniforme, la velocidad es constante. Si me dicen algo así, pues ya tengo una segunda aplicación de las leyes de Newton, y la tercera pues es esta, que no me dice si está a velocidad constante. Entonces yo voy a asumir que tenemos una aceleración, y la aceleración con que se mueve la masa número 1, pues obviamente va a jalar a la masa número 2, y la masa número 2 va a jalar a la masa número 3. No como en el problema que mirábamos ayer, que teníamos como que una segunda fuerza que hacía una pared con respecto a otra masa. Hoy no tenemos pared. Hoy, si ponemos estas tres masas y yo empujo la M1 hacia abajo, se van a mover las tres al unísono. Las tres van a tener la misma cantidad de movimiento en el mismo intervalo de tiempo, y por lo tanto van a tener la misma aceleración. O sea que la aceleración que yo halle va a ser la aceleración de todo el sistema. Y obviamente si M1 se mueve hacia abajo, M2 se va a mover hacia la izquierda y M3 se va a mover hacia arriba. Y como tenemos movimiento, cabe recordar que todas las fuerzas que van en favor del movimiento son positivas y todas las que van en contra son negativas. Aquí no hay parábola, ¿sí? Y lo primero que nos piden es dibujar el diagrama de cuerpo libre para cada objeto. Aquí, ¿sí?, no es tampoco como en el problema anterior, porque las poleas están sin fricción y la misma cuerda está uniendo, pues, a esta polea, ¿verdad? No hay otra cuerda que haga que la polea se mueva. La polea va a estar fija, sin fricción, ¿sí? Y en este caso no tengo que hacer diagrama de cuerpo libre de ninguna de las poleas, porque no me están haciendo ningún otro efecto que trasladar el movimiento de un lado hacia otro. No como en el de ayer, que sí le imprimía el doble de movimiento a nuestra otra masa M2. Entonces, por eso les digo que hay infinidad de aplicaciones. Aquí también podría haber un plano inclinado, ¿sí? Dentro de esto se complica también, y vamos a ver cómo funciona un plano inclinado en el próximo problema. Entonces, aquí, obviamente, yo voy a hacer mis diagramas de cuerpo libre, ¿sí? Entonces, los voy a dejar ahí, que todavía no miren las resoluciones. Bueno, el diagrama de cuerpo libre de la masa número 1. Pregunta. ¿Hay masa? Sí. Hay peso. La primera fuerza que voy a dibujar es el peso. 2. ¿Hay superficie de contacto? Pues no. No tengo ni fricción ni normal. ¿Hay cuerda? Sí. Entonces hay tensión. Y yo ya he dibujado la tensión 1 en esta parte y la tensión 2 aquí en esta parte. Al momento que yo empiece a dibujar las fuerzas en este problema, ¿sí?, le llamamos a esto un diagrama de fuerzas, ¿sí?, porque yo estoy dibujando las fuerzas que están actuando sobre cada una de las masas. Pero el diagrama de cuerpo libre es tomar una sola masa y liberarla de todo el resto del sistema. Por eso es cuerpo libre. Igual para M2, igual para M3. Ahí no se mira muy bien, pero yo ya he separado cada una de las tres masas, ¿verdad? Aquí tenemos un par de líneas ahí que hice con lápiz, pero no se notan muy bien, ¿verdad? Bueno, entonces el diagrama de cuerpo libre de la masa número 1 solo están actuando dos fuerzas. El peso, que siempre está, y la tensión, que es hacia arriba. Ok. El movimiento yo definí que como M1 es la más grande, la M1 va a caer. Y si la M1 cae, la M2 va hacia la izquierda y la M3 entonces va a subir. Bueno, como el movimiento es hacia abajo, para la masa M1, todas las fuerzas que van hacia abajo serán positivas. Miren, el peso siempre está vertical hacia abajo, yo no lo cambio.
el peso está vertical hacia abajo y el peso está vertical y hacia abajo en todos y cada uno de los diagramas de cuerpo libre. Yo no he cambiado, ¿sí?, la dirección del vector de la gravedad. Todos están hacia abajo. Luego voy a analizar la masa número 2, ¿sí? La masa número 2, pues obviamente tiene masa, tiene peso. Es la primera que voy a dibujar. 2. ¿Hay superficie de contacto? Sí. Tengo fuerza normal. Y la fuerza normal sale a 90 grados de la superficie de contacto. Entonces, obviamente, esta está una línea horizontal, pues como es perpendicular, vamos a tener una línea completamente vertical, a 90 grados. ¿Sí? ¿Hay superficie de contacto? Sí. Me dijeron que hay un coeficiente de fricción y aparte tengo dos cuerdas. ¿Sí? Una cuerda T1 que está actuando hacia la izquierda y una cuerda T2 que está actuando hacia la derecha. Ok. Antes de dibujar la fricción, yo debo de determinar hacia dónde se mueve mi masa número 2. En este caso, ¿sí?, la masa número 2 se está moviendo hacia la izquierda. Por definición, la fricción siempre se opone al movimiento. Por lo tanto, si mi masa se mueve hacia la izquierda, mi fricción va a ir en dirección contraria, va a estar hacia la derecha. Y es la última fuerza que yo debo dibujar. Voy a dibujar primero el peso y si hay superficie de contacto, dibujo su normal. Luego dibujo la tensión 1 y la tensión 2, ¿sí? Veo hacia dónde se mueve mi masa y de último dibujo la fricción. Que como ven, la fricción yo la dibujé hacia la derecha y el movimiento es hacia la izquierda. Por eso es bien importante que determinemos el flujo del movimiento y que lo dejemos indicado en las gráficas. Obviamente, los problemas no se resuelven, ¿sí?, o no tenemos idea de cómo funcionan si no hacemos una gráfica para ver qué es lo que estamos analizando. En mi caso, yo no soy adivino, ¿verdad? Entonces, yo no puedo suponer cosas si no tengo un diagrama. ¿Por qué? Porque si yo no tengo el diagrama, no puedo ver qué es lo que está pasando y cuántas fuerzas están interactuando. Y luego, como ya supuse todas las fuerzas, que la masa 2 tiene todas las fuerzas que puedan haber, tiene normal, tiene peso, tiene tensión y tiene fricción. Tiene de las cuatro tipos. Y aparte, tengo la masa número 3, que como dije, si la masa 1 se mueve hacia abajo, la masa 2 se mueve hacia la izquierda, esta masa 3 pues obviamente va a subir y se va a mover hacia arriba. Entonces de una vez determino mi movimiento y dibujo mi diagrama de cuerpo libre. ¿Cuál es la primera fuerza que encontramos en esta masa? El peso. Siempre primero es el peso. 2. ¿Hay superficie de contacto? No, porque es una masa que está colgando, ¿verdad? No hay superficie de contacto, no hay normal. No hay superficie de contacto, no hay fricción. Hay cuerda, sí, y está la tensión número 2, solamente actuando en la masa número 3. Entonces, miren, cada masa, yo la liberé del resto del cuerpo. ¿Sí? Entonces, yo tengo los 3 diagramas de cuerpo libre y por cada uno puedo tener 2 ecuaciones. ¿Hay sumatoria de fuerzas en X y en Y para la masa número 1? Sí. ¿Hay sumatoria de fuerzas X y Y para la masa número 2? Sí. ¿Hay sumatoria de fuerzas en X y en Y para la masa número 3? Sí. O sea que de estos 3 yo podría obtener 6 ecuaciones. O sea, podría yo tener hasta 6 incógnitas, digámoslo así, ¿verdad? Pero obviamente aquí no tenemos toda esa cantidad. ¿Por qué? Porque sobre los 2 cuerpos que están colgando, solo hay fuerzas sobre el eje Y. Ok. Vamos a empezar. Ya teniendo los diagramas de cuerpo libre, ¿sí?, que es el inciso A, yo ya voy a sacar mis fórmulas
para poder resolver la aceleración o la tensión como a ustedes les parezca. Como les digo yo, para mí es más fácil hallar la aceleración, ¿sí? O sea que tengo que dejar las tensiones en función de A para no tener que estar operando tantas fracciones, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer siempre es sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa 1, porque estoy haciendo la sumatoria sobre el diagrama de cuerpo libre de la masa número 1, la masa 1 por la aceleración. En este caso, el movimiento es enteramente sobre el eje Y. Entonces, no puedo eliminar, ¿sí?, la aceleración porque sobre ese eje Y se está dando el movimiento. Y me dice que el movimiento es hacia abajo. O sea que cuando yo saco mi simbología, ¿sí?, aquí a la par de la sumatoria de fuerzas en Y, dice que todo lo que va hacia abajo va a ser positivo. ¿Pero quién me define esto? El tipo de movimiento. Ok. Entonces todo lo que va hacia abajo es positivo. Entonces el vector que va hacia abajo es el peso, W1. Y lo que va hacia arriba obviamente va a ir con signo contrario, T1. Va a ser igual a M1 por la aceleración. Y luego pues vamos a tener que yo voy a despejar obviamente para T1, ¿verdad? Y tengo que la masa 1 por la gravedad menos la masa 1 por la aceleración es igual a la tensión número 1. Y esta es mi ecuación número 1. Luego me voy al diagrama de cuerpo libre de la masa número 2. Yo siempre voy en orden, 1, 2 y 3. Y aquí sí tengo tanto fuerzas en X como fuerzas en Y. Voy a empezar con la fuerza en Y. Aquí sí, el movimiento ya lo indicó aquí. ¿Qué quiere decir? Que el movimiento es netamente horizontal. Entonces, el movimiento que se está dando en esta masa, ¿sí?, es netamente sobre el eje X. Esta masa no está dando brinquitos, ¿sí?, ni se está hundiendo en la mesa como para poder decir que yo tengo un movimiento sobre el eje Y. Entonces, sobre el eje Y, aunque la masa se mueva desde la polea 1 hasta la polea 2, el movimiento va a ser enteramente horizontal y no va a cambiar su altura, no va a haber movimiento sobre el eje Y. Si no hay movimiento, pues no hay velocidad. Y obviamente si no hay velocidad, no hay aceleración para el eje Y de la masa 2. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, porque la aceleración es 0, y como no hay movimiento, yo voy a asumir los signos de los ejes. Bueno, del eje en este caso, del eje Y. Todo lo que va hacia arriba es positivo y todo lo que va hacia abajo es negativo. Entonces tengo que la normal número 2 menos el peso 2 va a ser igual a 0. Y despejo para la normal. Entonces tengo que la normal va a ser igual a la masa 2 por la gravedad. Y esa es mi ecuación número 2, correspondiente al diagrama de cuerpo libre de la masa 2. Y lo mismo pasa con la masa número 3. Miren que el análisis es masa por masa. Aquí, ¿quién lleva la aceleración? El eje Y. Aquí, ¿quién lleva la aceleración? El eje X. Aquí, ¿quién lleva la aceleración? El eje Y. No porque aquí el eje Y lleve aceleración, todos los ejes Y de todas las demás masas sean también masa por aceleración. No, vamos a analizar masa por masa y vamos a determinar en qué sentido está el movimiento. No es de poner masa por la aceleración a lo loco en todas las ecuaciones, ¿verdad? Tenemos que analizar. Entonces, por eso es que debemos de diagramar muy bien nuestros diagramas de cuerpo libre e indicar el movimiento. Aquí yo ya lo indiqué, el movimiento es netamente horizontal. Entonces, quien lleva el movimiento es el eje X. Pero el movimiento se da hacia la izquierda. Entonces, quiere decir que todo lo que se mueva hacia la izquierda va a ser positivo y todo lo que se mueva hacia la derecha va a ser negativo. Okay. La tensión 1 se mueve hacia la izquierda, igual que el movimiento. ¿Ven? Tienen la misma dirección. Entonces es tensión número 1. Menos tensión 2, ¿sí?,
que va en sentido opuesto, menos la fuerza de fricción cinética, va a ser igual a masa 2 por aceleración. ¿Sí? Y voy a despejar para las tensiones, que en este caso son 2, ¿verdad? Entonces, tensión 1 menos tensión 2 va a ser igual a masa 2 por aceleración, más el coeficiente de fricción por la normal. El coeficiente de fricción por la normal es la fuerza de fricción. Cabe mencionar que los errores que comúnmente encuentro en los exámenes es que cuando hacen la fuerza de fricción solo toman el mu, no lo multiplican por la normal. Y eso es un procedimiento incorrecto, porque es una fuerza. El coeficiente no es una fuerza, es solo un coeficiente. La fuerza que hace es la multiplicada por la normal. ¿Por qué? Porque la definición así está. ¿Por qué las fuerzas que van en favor del movimiento son positivas? La segunda ley de Newton nos dice que la aceleración debe de ser proporcional a la dirección y dirección de la fuerza. O sea, siempre van a ir en el mismo sentido. O sea, que si la fuerza que está haciendo moverse a este elemento es la tensión 2, la aceleración debe de ir en esa misma dirección. Entonces, por eso la aceleración siempre nos va a dar positiva, ¿sí? Pero yo voy a ver una aplicación donde la aceleración es negativa. Y se los voy a traer el día de mañana, ¿sí? Y no va a estar mal hecho el problema. Y les voy a explicar también por qué y a qué se debe. Para este proceso, la aceleración nos debe de salir positiva. ¿Qué pasa, sí? Si yo asumo que esta va para arriba, esta va para hacia la derecha y esta va para abajo. Me va a dar una aceleración negativa. Cuando yo tenga una aceleración negativa en este plano, ¿sí? Cuando no hayan planos inclinados, ¿sí? Vamos a tener que... tenemos que borrar nuestro procedimiento e empezar de cero otra vez. No hay de otra. ¿Ah? Si les queda una aceleración negativa, borramos, ¿sí? Y consideramos el movimiento hacia el lado contrario. Cuando consideremos, por ejemplo, les quedó menos 4.5, ese es un ejemplo. Y yo he hecho varios, ¿sí? Me ha quedado menos 4.5. Cuando yo hago el movimiento al contrario, nunca me ha quedado que la aceleración sea más 4.5. Siempre cambia. O sea, no es solo de cambiar las flechitas y le voy a cambiar que el menos 4.5 le voy a cambiar a 4.5. No les va a salir igual. Entonces, vamos a dejar ya aquí la tensión número 3 y la normal la sustituimos de nuestra ecuación número 2, ¿verdad? Y ahora vamos a obtener la otra ecuación, ¿sí? Que es la de la sumatoria de fuerzas en el eje Y para la masa número 3. Vean que cada análisis es diferente. Aquí, en la primera, todo lo que va hacia abajo es positivo. En la segunda, como no hay movimiento, la sumatoria es 0 y tomo los signos del eje Y. Lo que va hacia arriba es positivo y lo que va hacia abajo es negativo. El tercer eje Y, que es totalmente diferente al 2 y al 1, ¿sí? Me dice que el movimiento es hacia arriba, ¿sí? Entonces, como hay movimiento, hay aceleración. Entonces, yo voy a tener que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa 3 por aceleración. ¿Por qué? Porque estoy analizando el diagrama de cuerpo libre de la masa 3 y, obviamente, como el movimiento es hacia arriba, todo lo que va hacia arriba es positivo. Entonces, la tensión 2 es positiva, menos el W3, que es negativo, va a ser igual a masa 3 por aceleración. Siempre la segunda línea de mi resolución, siempre es la ecuación original. Y siempre comparo que efectivamente se ve que estamos actuando también conforme lo dice la tercera ley de Newton. O sea, ¿qué? Dice la tercera ley de Newton. Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre este segundo cuerpo,
este segundo cuerpo ejerce esa misma fuerza, solo que en dirección contraria. Ok. Veamos. Tensión 1 es la fuerza que la M1 le está aplicando a la M2. Aquí es negativa. Tensión 1, ¿cómo está actuando en la masa número 2? Positiva. Se cumple la tercera ley de Newton. Aquí está negativa y aquí está positiva. Veamos la misma historia para la tensión 2. Aquí la tensión 2 es negativa, entonces la tensión 3, ¿con qué me va a responder? Con una fuerza de igual magnitud, pero en sentido opuesto. La tensión 2, ¿cómo es aquí? Positiva. Se cumple la tercera ley de Newton en la ecuación original. Ya cuando hago los despejes, pues ya cambian de signo, pero siempre en las ecuaciones originales siempre se cumple la tercera ley de Newton y se debe de cumplir siempre. Yo no hago los diagramas de cuerpo libre pensando en la tercera ley de Newton, sino que tomando en consideración que todas las fuerzas que van en favor del movimiento son positivas y todas las que van en contra son negativas. Ese es el único que viene de la segunda ley. Pero por la segunda ley obtenemos pues ese resultado de obtener esas direcciones de las fuerzas y esos signos. Ahí está. Y está explicadito, pues espero que muy bien. Entonces, obviamente, ¿sí? Las más fáciles de resolver, ¿sí? Ya tengo la ecuación 1 y la ecuación 3, como pueden ustedes observar, que ambas dependen de la aceleración. La masa y la gravedad, yo la conozco. La masa y la gravedad, yo la conozco. ¿Qué no conozco en las ecuaciones 1 y en la ecuación 4? No conozco ni la aceleración ni la tensión. Tampoco la aceleración ni la tensión. Entonces yo las voy a reunir en la ecuación número 3. Y las voy a sustituir. Entonces voy a sustituir la ecuación 1 y la ecuación 4 dentro de la ecuación 3. Entonces aquí la vuelvo a copiar para no perderme, ¿verdad? Entonces tensión 1 menos tensión 2, que es lo que ya tengo aquí arriba, es igual a masa 2 por aceleración más el coeficiente de fricción cinética por la fuerza normal. Que todo esto es la fuerza de fricción. Entonces, ¿cuánto vale T1? T1 vale todo esto. M1G menos M1A. Y lo encierro dentro de un paréntesis, ¿verdad? Menos, que este menos es el signo de mi ecuación, ¿verdad? Y voy a someter y voy a sustituir lo que vale la tensión 2. Y lo que vale la tensión 2 es M3 por la aceleración más M3 por la gravedad. Aquí está. Y luego voy a copiar, pues, este extremo de mi ecuación queda totalmente igual. Ok. ¿Qué hago ahora? Como aquí hay un signo más adelante que no se ve, pues obviamente solo saco del paréntesis mis términos, M1G menos M1A. Ya cuando tenemos un signo menos enfrente de un paréntesis, ¿verdad? Entonces menos por más da menos y menos por más da menos. Se hace la multiplicación de los signos, ¿verdad? Entonces tengo aquí, me quedaría menos masa 3 por aceleración menos masa 3 por gravedad. ¿Qué sucede por lo regular si no le ponemos paréntesis? Que se pierden cuando hacen los signos y este cuarto término que debe de cambiar correctamente a negativo, me lo dejan positivo. Esa es álgebra básica fundamental que deben de saber. Y ya tengo esta otra expresión que no ha cambiado en absoluto. Ahora toda mi ecuación depende de las masas, de la gravedad, del coeficiente de fricción y de la aceleración. Yo la aceleración no la conozco, pero es la misma. Conozco M1, conozco la gravedad, conozco el coeficiente de fricción porque me lo dieron en el problema, y M1 y M2 y M3 también me lo dieron en el problema. ¿Sí? Entonces conozco todos los términos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a pasar todos los términos que tienen aceleración para que se hagan positivos. Entonces, si estos son negativos, yo los voy a pasar del lado derecho de mi ecuación. Aquí ya tengo M2, que M2 por A, que es positivo, se queda positivo. M1A es negativo,
pasa a positivo, y M3A es negativo, pasa a positivo. Entonces, las tres me han quedado positivas. Y este mu K por M2G que estaba aquí sumando va a pasar, pues, a restar. Y el M3G, como no hice nada con él, se queda con su mismo signo, ¿no? Entonces, yo ya tengo que M1G menos mu sub K M2G menos M3G va a ser igual a, y yo saco de factor común, pues la aceleración. Y me va a quedar la sumatoria de masas. Masa 1, masa 2, masa 3. Y luego lo que tenemos aquí es, volví a copiar la ecuación que tenía arriba, yo miro que aquí hay gravedad, aquí hay gravedad y aquí hay gravedad. Y la gravedad es un factor común. Entonces le saco factor común a la gravedad, ¿verdad? Y tengo masa 1 menos el coeficiente de fricción por la masa 2 menos la masa 3. Va a ser igual a la aceleración multiplicado por la sumatoria de las masas. Entonces, como este está multiplicando, va a pasar a dividir, ¿eh? Entonces, yo tengo el factor de la gravedad multiplicado por la fracción donde me incluyen a la masa 1, el coeficiente de fricción y la masa 3 y la sumatoria de las masas. Entonces, ahora aquí yo ya puedo hacer pues mi sustitución de términos, ¿verdad? Entonces, tengo que 9.8 va a multiplicar a la masa 1 vale 4 menos 0.35 me dieron el coeficiente de fricción, 1 vale la masa 2 menos la masa número 3 que vale 2. Entonces, a la hora de hacer esta resta, me ha quedado pues 1.65 y me ha quedado positivo. 4 más 1 más 2 es 7 y me queda positivo. Aquí, miren, yo no sustituí menos 9.8. ¿Por qué? Porque ese signo menos ya lo estoy considerando en mis diagramas de cuerpo libre al considerar que el vector es vertical y hacia abajo. No es que aquí ya tenga yo que multiplicar menos 9.8, no. ¿Por qué? Porque yo ya lo consideré todo en mis diagramas de cuerpo libre. Miren, ¿dónde va la gravedad? Va incluida en W1. ¿Y cómo va W1? Vertical y hacia abajo. ¿Dónde va incluida la gravedad en el diagrama de cuerpo libre número 2? En W2. ¿Y cómo es W2? Vertical y hacia abajo. ¿Y cómo es la gravedad aquí? Pues va incluida en el W3 y va vertical y hacia abajo. Yo no le he cambiado signo a la gravedad. Simple y sencillamente cuando hice mi operación matemática me quedó positiva a la hora de hacer el despeje de forma, ¿verdad? Aquí no vamos a meter el signo menos, porque ya está considerado vectorialmente en los diagramas de cuerpo libre. Entonces, hacemos la multiplicación y la aceleración me ha quedado que es 2.31 metros por segundo al cuadrado. Como es positiva, la suposición que yo hice de que la masa más grande jala al resto de masas es correcta. Si me hubiera quedado menos 2.31, entonces yo tengo que borrar todo mi procedimiento, considerar mi movimiento al revés. ¿Por qué? ¿Por qué va a cambiar? ¿Sí? Porque si yo considero el movimiento hacia la izquierda, ¿sí? Como lo considero aquí, miren, como está incluida la fricción va a ir hacia la derecha. Si yo cambio el movimiento, tengo que cambiar la fricción. Obviamente la tensión 1 y la tensión 2 se quedan igual, pero no es lo mismo restar tensión 2, no es lo mismo, perdón, sumar T2 y F2 que sumar T1 y F1. ¿Sí? Va a cambiar. Entonces deben de tener mucho cuidado al hacer todos estos términos. No es nada más solo de cambiarle el signo y ya, no se puede. ¿Sí? Debido a esas partes que les comento, ¿verdad? Bueno, entonces ahora voy a resolver las tensiones, ¿verdad? Y las tensiones, pues como ya tengo la fórmula 1 y la ecuación 1 y la ecuación 4, pues simple y sencillamente voy a sustituir los valores, ¿verdad? Tensión 1 y tensión 2.
M1G menos MA es 4 por 9.8 menos 4 por 2.31. Y como logran observar nuevamente, la gravedad no le he puesto signo negativo por las consideraciones que les dije anteriormente. Y la tensión 1 me queda 29.26 newtons. Y la tensión 2, nuevamente vuelvo a hacer M3 por A más M3 por G. Entonces me ha quedado de 22.24 newtons. Y eso solamente es, ¿sí?, el inciso B, ¿verdad? Que determine la aceleración de cada objeto, incluyendo su dirección. Ya dije que la dirección aquí va hacia abajo, aquí va hacia la izquierda y aquí va hacia arriba. En esa misma dirección va a ir la aceleración. Las tensiones en las dos cuerdas ya las hallé con lo que acabo de hacer. Ahora dice el inciso D. Si la mesa fuera lisa. Ok. ¿Qué me están queriendo decir aquí? Que si la mesa fuera lisa, que no hay fricción. Entonces, si no hay fricción, me piden o me indican que explique si las tensiones aumentan, disminuyen o quedan igual. ¿Cómo lo voy a saber yo? Pues nada más que haciendo todo este problema, ahora considerando todo con que no hay fricción. Y vamos y hacemos nuevamente, ¿sí?, los diagramas de cuerpo libre. Obviamente yo ya consideré el movimiento y sé que mi supuesto al inicio es correcto, lo dejo igual. ¿Qué me va a cambiar? La única cosa que va a cambiar es que en el diagrama de cuerpo libre de la masa 2 ya no existe fricción. Y tengo pues una ecuación pues mucho más manejable en 2. No voy a hacer la sumatoria. Miren que aquí en 2 no estoy haciendo la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué? Porque no hay fricción. Y el problema no me pide hallar la fuerza normal. Entonces no lo voy a hacer. ¿Se puede hacer? Sí, se puede, ¿verdad? Pero en un examen es tiempo perdido. A no ser que el problema me indique halle la fuerza normal de la masa número 2. Pues ahí sí, por fuerza lo tengo que hallar porque es una respuesta. Pero si no tengo fricción, no tengo por qué resolver el eje Y en la masa número 2. Entonces solo voy a resolver, que miren que la ecuación 1 me quedó igual, la ecuación 3 me quedó igual, pero la que no me queda igual es la ecuación número 2. Y he tomado pues las mismas consideraciones. Todas las fuerzas que van en favor del movimiento son positivas y todas las que van en contra son negativas. Entonces miren aquí, la tensión 1 es negativa, la tensión 1 es positiva. La tensión 2 es positiva, la tensión 2 es negativa. Se cumple la tercera ley de Newton. Y nuevamente, pues hago la sustitución de la ecuación 1 con la ecuación 3 en la ecuación 2. Y tengo pues algo mucho más manejable, que ya vemos que M1 menos M1G menos M1A es tensión 1, menos M3A más M3G, que es la tensión número 2, va a ser igual a M2A. Entonces vuelvo a tener una expresión pues más sencilla y vuelvo a hacer lo mismo. Todos los factores que tengan la aceleración, yo los paso en un solo lado, ¿verdad? Entonces vuelvo a tener M1A, M2A y M3A. Y aquí ya solo tengo, miren, el M1G y el M3G. Uno es positivo y el otro se quedó negativo. Y obviamente vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a sacar pues factor común, la gravedad aquí, me queda M1 menos M3, y factor común, la aceleración, queda la sumatoria de las tres masas. Entonces ya tengo otra vez 9.8, 4 menos 2, va a ser igual a 4 más 1 más 2. Y 4 menos 2 es 2 séptimos, multiplicado por 9.8 es igual a la aceleración. Miren, cuando hay fricción, la aceleración es menor, 2.31. Cuando no hay fricción, la aceleración se va a elevar. Entonces aquí yo tengo 2.8, ¿verdad?
de aceleración. Y voy a hallar las tensiones, nuevamente, ¿con qué? Con las dos ecuaciones que tengo ahí, la 1 y la 3. Entonces, ahora voy a sustituir, pues, el 2.8 que tengo de mis ecuaciones y tengo que, miren, la tensión 1 está en 28 y la tensión 2 ahora es 25.2. Si las comparo con las tensiones que yo obtuve aquí, miren, la tensión 1 está en 28, entonces la tensión 1 ¿qué? Disminuyó. La tensión 2 está en 24 y la tensión 2 abajo está en 25. Quiere decir que aumentó. Entonces, sin fricción, T2 aumenta, pero T1 disminuye. No quedan iguales, ¿verdad? Y lo que les explicaba yo del inciso C, ¿sí? Que vamos a resolver con las ecuaciones que hemos venido trabajando de aceleración constante, ¿sí? Lo que me indica el problema, que si este sistema parte del reposo, ¿qué cantidad de metros se mueve en 0.35 segundos? Esa es mi consideración de E, ¿eh? Que si el sistema parte del reposo, ¿qué distancia recorren las masas en 0.35 segundos? Entonces, obviamente, yo solo voy a considerar el movimiento de una masa. ¿Por qué? Porque como se mueven las tres al unísono, las tres se van a mover la misma cantidad de metros en la misma cantidad de tiempo, porque las tres van con la misma aceleración. Esa es la consideración. Entonces, solo voy a decir que, miren, traigo de aceleración constante mi fórmula, que es delta X es igual a velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Donde la aceleración es la aceleración de mi sistema, ¿verdad? Que la aceleración del sistema para el caso de fricción era 2.31. La velocidad inicial me dice si las masas parten del reposo. La velocidad inicial es 0. Entonces, como ya me dan el tiempo, pues solamente sustituyo, ¿verdad? Obviamente con fricción, ¿sí? Solo se van a mover 0.14 metros. Como quien dice, solo van a recorrer 14 centímetros. Y ya sin fricción, tengo la misma fórmula, ¿sí? Y veo que mi distancia, miren, sin fricción, recorre 3 centímetros más. En lugar de recorrer 14, perdón, recorre 17, porque la aceleración es más grande. O sea que para este tipo de problemas, aparte de realizar toda la parte de las leyes de Newton, yo puedo plantear un problema con una velocidad inicial, una velocidad final, que ustedes me tienen que dar, pues, las distancias, los tiempos de recorrido y todo este tipo de situaciones. O sea, ya está, sí se son aplicables. ¿Qué es lo que tengo que hallar? Pues, con las leyes de Newton voy a hallar la aceleración. Si me dan una velocidad y un tiempo, yo puedo hallar el resto de cosas. Me pudieron haber dicho, ¿cuál es la velocidad final? ¿Sí? Entonces, velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Tengo la otra fórmula. ¿Lo puedo hacer? Sí. Velocidad inicial, 0. Aceleración 2.31 por 0.35. Tengo la velocidad final a los 0.35 segundos. ¿Me lo pueden pedir? Sí. Entonces, la misma historia con la fricción. Entonces, quisiera preguntar si tienen alguna duda con este problema y como no nos dio tiempo, pues vamos a dejar para mañana este siguiente que tengo acá, ¿verdad? Que ya vemos pues una aplicación de lo que vimos en el problema de hoy, solo que con planos inclinados, ¿verdad? Obviamente este problema tiene 5XX porque este problema no lo van a encontrar en ningún libro. Entonces no sé si hay alguna duda con el problema que acabo de explicar. Voy a dejar abierto ahí el micrófono y obviamente si no desean hacerlo por el micrófono lo pueden hacer mediante el chat, ¿verdad? Dudas con respecto a este problema.
¿Alguna duda, algún comentario? Sí, Juan Manuel, lo leo aquí en el chat. ¿Qué pasa si igualamos la ecuación 1 y 4 para hallar la aceleración? No pueden porque en ningún momento dice que la tensión 1 es igual a la tensión 4. En ninguna fórmula está eso. O sea, yo no puedo decir, por ejemplo, en mi primera parte, que es donde tenemos las 4 ecuaciones, yo no puedo decir que la tensión 1 es igual a la tensión 2. ¿Qué ecuación me lo dice? Ninguna. Miren que yo no estoy utilizando otras ecuaciones que no estén, que no sean estas 4. Yo no puedo decir que la tensión 2 es igual a la tensión 1. No se puede. A no ser que lo demuestre por medio de una fórmula que pueda hacer aquí. Por ejemplo, ¿cómo podría ser? Que no haya movimiento, ¿verdad? Entonces, si no hay movimiento, esta sumatoria de x es 0, esta sumatoria es 0 y esta sumatoria es 0. Entonces, aquí sí me va a quedar que T1 menos T2 es igual a 0. Y T1 va a ser igual a T2. Ahí sí, pero ¿de dónde sale la ecuación? Aquí mismo del análisis de las leyes de Newton. No sale de que yo, aquí solo está M1 y aquí está M3. No, no se puede solo así. ¿Alguna otra duda? Ok, ahí estamos de acuerdo, dice Juan Manuel, correcto. ¿Alguna otra duda con respecto a este problema, jóvenes? Acuérdense que otra opción por la que yo no puedo decir que T1 sea igual a T2 y resolver ahí, porque no solo la masa 3 y la masa 1 se están moviendo y son las que están unidas. ¿Cuántas están unidas? Están unidas las 3. Entonces yo tengo que usar los 3 componentes para poder resolver. No, no hay más dudas ni comentarios. Ok, vamos a terminar la clase del día de hoy.